Pues vamos a comenzar, hermanos. Adelante, Alejandra. Bien, pues nuevamente agradecerles que estemos por aquí. Vamos a dar inicio a esta gran obra, Pisti Sofía, que llegue a los corazones de todos los anhelantes de este camino. Recuerden ustedes que estamos aquí para salvar nuestras almas. Adelante, Ale. Bien, vamos para iniciar. La hermana Mariana nos va a ayudar a relajarnos un poco con una práctica de meditación o relajación, mejor dicho, eh, que nos va a dirigir ella. Adelante, hermana Mariana, gracias. Muy bien, pues tomamos una posición cómoda, hermanos, con nuestros ojos cerrados. Realicemos 3 inhalaciones profundas. Continuamos con respiraciones rítmicas, al mismo tiempo al inhalar, al retener y al exhalar. Cada quien a su ritmo. Ahora, con ayuda de la imaginación, visualizaremos cómo se relaja todo nuestro cuerpo. Toda la piel que nos cubre se relaja. Vemos que los músculos también se relajan. Y todos los huesos de nuestro cuerpo también estarán relajados. Ahora visualizaremos una llama en nuestro corazón, una ardiente llama azul. Nos brinda calor y nos adentramos para estar en nuestro templo corazón. Lo visualizamos como es de oro puro. Vemos una cruz grande de madera con una rosa en el centro. En el fondo vemos 3 escalones y en el último un altar de oro puro con sus 3 letras, PTR, Patar. Arriba del altar vemos un cáliz, fuego, virtudes, luz. Arriba del altar vemos una cruz donde está el Cristo vivo, con sus ojos abiertos, sintiendo esa calidez de nuestro templo. Nos prosternamos humildemente. Pedimos ayuda a nuestros padres internos,
el Cristo íntimo, para tener entendimiento, comprensión. Suplicamos misericordia para ahondar en estos misterios. La luz está en mí. Yo estoy en la luz. Capítulo 1. Venerable Maestro Jesús. Jesús había instruido hasta entonces a sus discípulos, solo hasta las regiones del primer misterio. Y sucedió cuando Jesús resucitó de entre los muertos, que pasó 11 años discurriendo con sus discípulos e instruyéndolos, solo hasta las regiones del primer mandamiento. Ese que está dentro del velo, dentro del primer mandamiento, que es el 24º misterio, afuera y abajo. Esos 24, que están en el segundo espacio del primer misterio, el cual es antes de todos los misterios, el Padre en forma de paloma. Hasta aquí. Es el primer párrafo de Piscis Sophia. Piscis Sophia, poder, sabiduría, es el significado. Es el poder del Cristo y la sabiduría del Cristo. ¿Cuáles son los poderes del Cristo dentro de un ser humano? ¿Y cuál es su sabiduría? Eso hay que descifrarlo y descubrirlo dentro de nosotros mismos. Y esta obra nos puede dar una guía extraordinaria. Esta obra, este libro, es muy fuerte, es muy radical. Posee claves y misterios. No solamente es un libro lleno de palabras o textos, sino que tiene magia y tiene vida. No estoy hablando yo de idolatría. Estoy hablando de poderes que están en el alma y en la conciencia y que resuenan en nuestro interior. Cuando resuenan las letras de esta obra al leerla. Así es que mis palabras no solamente son frases para llenar un espacio. Créanme que son verdades. Es un libro mágico y poderoso. Quien lee este libro se define. Es el libro de las grandes definiciones y de las grandes decisiones. Es un libro que nos enseña las hazañas del Cristo en nosotros para revolucionarnos, sí, y para definirnos como perversos o como arrepentidos que van hacia la luz, o como fornicarios o como alquimistas. Definirnos como aquel que ama la sabiduría del Cristo y el camino que nos lleva al despertar de la conciencia con todo lo que esto implica, o alguien que se definió por la vida horizontal, aunque conozca los misterios, aunque tenga pleno conocimiento de lo que hay que hacer,
de lo que es el valor de la energía creadora, lo que es la madrecita divina, lo que es el Cristo íntimo. Toda esa sabiduría que encierran esos poderes luz, y sin embargo lo ignora. Se definió en la horizontal. Sabe que hay que transmutar, pero él fornica. Sabe que la fornicación y la lujuria hunde a la Madre Divina entre las profundidades del océano del dolor, pero él decidió vivir una vida horizontal, fornicando y viviendo normal, como toda la gente. No le importa. Se definió. Sabe que el Cristo es más allá de una creencia o una estatua de barro, o de yeso, o de resina. Sabe que hay que encarnarlo, pero no le importa. Se definió. Sabe que hay que romper lazos con el destino y vencer el destino. Sabe las claves y las técnicas, las conoció y las entendió, aunque quizás nunca las comprendió, pero sí las entiende intelectualmente. Pero se decidió y tomó una decisión, pues, enredarse en la red del destino y darle la espalda a los lazos de la luz para enredarse en los lazos del destino. Quien lea esta obra, recuerde que el que añade sabiduría, dolor añade. Quien entre a esta enseñanza sepa que es para definirse. Así es que los curiosos, los fanáticos, los gnósticos fósiles que nunca hicieron nada, pero permanecen, no sé por qué, quizás porque hay algo en ellos que lucha, pero no les interesa el trabajo. A esos curiosos, a esos mariposeadores, les digo, a esos que ya tomaron su decisión, les digo, ya no entren a este seminario. Aléjense. Pero los que realmente quieran retomar la oportunidad para conocer los misterios del Piscis Sofía y revolucionarse de verdad, definirse, porque el que estudia el Piscis Sofía se acelera su proceso, se acelera y se revoluciona su proceso íntimo, ya sea para perderse más rápido o ya sea para ser prontamente salvado. Así pues, les invito en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de guerra, en estos tiempos de altas y últimas definiciones, les invito a estudiar el Piscis Sofía, pero con esta gran advertencia. Sé que quedaremos 2 o 3 o 4. Lo sé. No me va a entristecer que ustedes se salgan, porque de antemano lo sé que lo van a hacer. Estoy curado de espanto, pero los que logren quedarse y estudiar esta obra, les digo, defínanse en la luz y con la luz, a través del trabajo sobre sí mismo. Este primer párrafo de Epistis Sofía es radical también, como todos los párrafos que hay. Este primer párrafo, si hablamos de que vamos a estudiar el Piscis Sofía de una forma práctica y sencilla, este primer párrafo dice, el Cristo instruye al alma y le dice al alma
humana encuentra a Dios en el sexo, encuentra a Dios en la magia amorosa. Dios está en la sexualidad sagrada. Ahí está, búscalo. El Cristo instruye. Dios está en la sexualidad sagrada en la pareja. Ahí se puede encontrar. Eso significa, de una forma sencilla y práctica, ese párrafo que nadie entiende, significa que el Cristo instruye al alma diciéndole, Dios se encuentra y lo podemos encontrar en el sexo, en nuestra sexualidad, pues. Pero para comprender Piscis Sofía hay que saber Cábala y hay que saber alquimia, por lo menos un poco. Y nosotros los gnósticos, gracias al maestro Samael, hemos conocido un poco de Cábala y un poco de alquimia. Entonces, si ustedes ven en ese párrafo, está el número 11, que en la Cábala y Tarot es la persuasión, una mujer dominando a un león serenamente, tranquilamente. Luego está el número 24, que es la carta a la tejedora. Tejer, pues, una red de luz, tejer las vestiduras luz, tejer los cuerpos solares, la tejedora. También está oculto en el 24, el número 6, el enamorado, el amor. También en ese párrafo se encuentra el número 1, el primer misterio. Entonces tenemos el 11, la persuasión, una mujer que controla el león, símbolo del león del fuego. ¿Alguno de ustedes ha sentido fuego sexual cuando hace el amor? Obviamente, ¿verdad? Pero ¿quién sabe controlar ese fuego? El fuego sexual, el fuego del amor, el fuego en la sexualidad. ¿Quién lo sabe controlar? ¿Quién resulta chamuscado por ese fuego? ¿Quién resulta perdiendo su energía? ¿Quién resulta convirtiéndose, por muy místicos que sea, en un verdadero demonio, haciéndolo sin refinar su trabajo alquímico? ¿Quién sabe gobernar el fuego con sabiduría, como lo hace esa mujer? Y el 11 también representa en el fondo nuestra Madre Divina. Así pues, ahí nos habla del primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Podemos amar a Dios viendo un atardecer o una noche estrellada, o una flor, o a los niños, las cosas bellas y sagradas de la vida. Pero a lo mejor si alguien me hace enojar, me olvido de Dios. Si alguien me hiere el orgullo, y me olvido de Dios. Si alguien me hiere el amor propio, me olvido de Dios. Si alguien me activa la lujuria, quizás me olvide de Dios. Pero si eres fuerte, pues no te olvidas de Dios ante la ira, ni ante el orgullo, ni ante la lujuria. El camino es difícil, ya lo sabemos. Y siempre está ahí la tentación y el gimnasio psicológico. Y mientras tengamos demonios, están ellos presentes. Pero lo más importante es no olvidarse de Dios en el momento en que estás conectado sexualmente. No olvidarse de Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas no voy a perder mi energía creadora. Por sobre todas las cosas no voy a alimentar a la bestia, sino al ser. Por sobre todas las cosas amo a Dios, a mi Madre Divina, antes que a la lujuria y antes que cualquier cosa. Por sobre todas las cosas, por grandes que sean los impulsos sexuales, las caricias, las tentaciones, las seducciones, sí, gracias por eso, pero por sobre todas las cosas, no derramaré mi energía creadora. Amaré a Dios por sobre todas las cosas. Así pues, todo eso es interesante. Vamos a leer de nuevo el párrafo, por favor.
Empieza la hermana Marta. Y sigue Alejandra y continúa Marta. O no sé cómo está el orden, pero... Y voy a ir interrumpiendo. Por favor. Capítulo 1. Venerable Maestro Jesús. Jesús había instruido hasta entonces a sus discípulos solo hasta las regiones del primer misterio. ¿Y Hasta ahí. sucedió? Hasta ahí. El primer misterio es el Padre. Y el Cristo instruye al alma sobre las enseñanzas que nos llevan al Padre. El primer misterio es el Keter, el Padre. Continúa, Alejandro. Y sucedió cuando Jesús resucitó de entre los muertos, que pasó 11 años discurriendo con sus discípulos e instruyéndolos solo hasta las regiones del primer mandamiento y hasta las regiones del primer misterio. Así es. Las regiones del primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. 11 años, les enseñó cómo dominar el fuego sexual. Les enseñó sobre el primer mandamiento que nos lleva, con el cual encontramos al primer misterio. El primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, ahí en la magia amorosa, pues estás encontrando al Padre. Continúa, Marta. Ese que está dentro del velo, dentro del primer mandamiento, que es el 24º misterio, afuera y abajo. Ese que está dentro del velo. ¿Quién es ese? Pues el primer mandamiento. Son 24 los misterios. 24 los misterios. El primero y el último de los misterios. El primero es el 1 y el último el 24. Tanto el primero como el último son el mismo. El primero es allá arriba con los angelitos, es Keter, el anciano de los días, el Padre, en lo divinal allá arriba. El último, el 24, es el mismo Keter, pero expresándose en la naturaleza, expresándose en el cuerpo físico, expresándose en el alma humana, expresándose en el hombre en sí mismo, expresándose en la pareja que se ama y está unido sexualmente. Entonces, el uno que es Keter, el Padre, está oculto dentro del velo. Y dentro del velo está el primer mandamiento. El velo del misterio es el misterio del arcano AZF. Dentro de ese velo, de ese misterio que siempre se ocultó a la humanidad y que ahora Samael le entrega a la humanidad públicamente, dentro de ese velo está el primer mandamiento. ¿Cuál es? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Jamás pierdas tu energía por sobre todas las cosas. No importa qué quiera, quién quiera. Nunca perder la energía, cueste lo que cueste. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. Y ahí estamos. Ahí está el misterio 24, el 24º misterio. Dentro del primer mandamiento, en ese velo, está el misterio 24. ¿Y qué es el 24? Es el mismo Padre. Es el último misterio que tiene encerrado al primer misterio. El primer misterio es el número 1, Keter. El último es el 24. Y en el 24, que es el mismo Keter, pero en la naturaleza, en el acto amoroso, pues ahí está dentro del velo. Pero ¿cómo podemos entender el 24? ¿Cómo? Con la cábala. ¿Qué es eso? Pues sumamos 24, 2 más 4 suma 6. Ah, o sea que con el 6 yo puedo entender el 24. Sí. ¿Y qué es la carta 6 del tarot? ¿Qué es ese número? Es el amor, el enamorado. Un hombre que aparentemente está indeciso. Sus pies van hacia la luz, pero sus ojitos miran a la ramera. Sus pies van hacia la luz, hacia la castidad, pero sus ojitos miran la tentación de la fornicación. Aparentemente está indeciso, pero realmente no lo está. Lo que pasa es que en el camino de la alquimia hay impulso sexual.
Y ante el impulso sexual, el alma recibe ese impulso y con voluntad, con telema, decide transmutar. Con voluntad, con telema, decide trascender. Y siempre que hay tentación, hay lucha con voluntad para trascender. Y eso es amor. El 6 es la lucha del alma, la conquista del alma. El alma conquista el cuerpo físico. El alma conquista la naturaleza. El alma conquista los misterios del arcano 6, pues es la regeneración. Se cayó alguien, sí, está caído el pobre desgraciado, pero ahora se va a levantar y está luchando por levantarse, está luchando contra sus demonios que le caracterizan, está luchando contra su cuerpo mal educado, está luchando contra su mente con información falsa, está luchando contra su personalidad con intereses personales a su alrededor en su mundo, pero está luchando. Está luchando en su centro sexual cuando está amando a su pareja. Eso es el arcano 6. Quien quiere entender el arcano 24 debe comprender el arcano 6. Porque quien comprende el arcano 6 encuentra a Dios en el arcano 24. Quien se regenera gracias al arcano 6 encuentra a Dios en la magia amorosa. Encuentra en el arcano 24 el arcano número 1 que es Keter. Encuentra a Dios, a Keter, en el amor. Entonces todo esto les enseñaba el Cristo a sus discípulos. Les decía que existe Dios, sí, que Dios está en el acto amoroso. Y les instruía. Todos sabemos, ¿verdad? El gran secreto. Conexión de Lingam Yoni sin derramar el vaso de Hermes. Introducir, pues, el miembro viril en la vagina sin derramar el mercurio de la filosofía secreta. Ya lo sabemos. Y decimos, eso ya lo sé. No, no sabes nada. No sabemos nada. Eso es porque Samael nos dijo. Pero eso solamente es el fundamento. Es el misterio máximo. Esa clave, ese arcano, es solo el fundamento. Pero sobre ese fundamento se construye algo. Ese misterio es el gran misterio y es el fundamento para crear algo grande en nosotros. Pero alguien puede conocer ese misterio e intentar practicarlo, pero si no lo hace bien, jamás construirá nada. Por eso muchas parejas han fracasado. Es el fundamento y es el gran misterio. Es la base de una construcción, de una obra. Pero para construir esa obra sobre ese fundamento, que es el arcano ZF, para construir esa obra, para realizar esa obra se requieren otros elementos. Los elementos que se requieren para construir esa gran obra y que se fundamenta en el divino arcano ZF, esos elementos que se necesitan, lo va uno encontrando en la misma experiencia práctica. Se lo van revelando en lo interno. No están escritos en los libros. Te los van diciendo poco a poco y no se pueden transmitir a otra persona por intuito, por corazonadas. Los vas descubriendo y tu propio ser te va guiando, te va indicando, te va señalando, te va advirtiendo, te va regañando, te va ajusticiando severamente. Pero se requieren esos elementos y Él te los va dando poco a poco. Quien estudia el Piscis Sofía activa su esencia para que su esencia trabaje por esos elementos. Pero afortunadamente tenemos el gran arcano. Todo esto les enseñaba el Cristo a sus discípulos. Sigamos leyendo parte del párrafo en donde nos quedamos. Esos 24, que están en el segundo espacio del primer misterio,
el cual es antes de todos los misterios, el Padre en forma de paloma. Muy bien. ¿Lo repite, por favor? Esos 24, que están en el segundo espacio del primer misterio, el cual es antes de todos los misterios, el Padre en forma de paloma. Esos 24 que están en el segundo espacio del primer misterio. El primer misterio es el Padre. Y el último misterio es el 24. Esos 24 que están en el segundo espacio del Padre. El Padre entonces tiene dos espacios ahorita. Dos espacios. El primer espacio es allá arriba con los angelitos, en lo divinal, donde no hay cuerpo físico, no está la humanidad, no está la lucha. Ya los angelitos que no necesitan la medicina de la gnosis porque no están enfermos, están allá arriba, en el primer espacio. El segundo espacio es aquí la naturaleza humana. Nuestro cuerpo físico que tiene los 4 elementos, tiene tierra, fuego, aire, agua. Nuestro cuerpo físico que tiene que comer, respirar, vivir. Nuestro cuerpo físico que se requiere para trabajar en la gran obra, que tiene la sal, que tiene el azufre y el mercurio. La sal es el cuerpo físico en sí mismo y tiene azufre, es el fuego, y tiene mercurio, es energía creadora. Así es que la naturaleza humana es el segundo espacio. Y esos 24 que están en el segundo espacio, es decir, ¿esos 24 qué? Pues 24 misterios. Esos 24 misterios que están en el segundo espacio. Esos 24 misterios están en la naturaleza humana. Si tú estás haciendo el amor ahí a tu mujer, pues ahí está el segundo espacio. Ese es el segundo espacio. Y en ese segundo espacio están los 24 misterios. ¿Qué son los 24 misterios? La tejedora. ¿Qué hay que tejer? Los cuerpos solares. ¿Cómo se entiende el 24 con el arcano 6? ¿Qué es? El amor. ¿Y qué hay dentro del 24? Está Dios en forma de blanca paloma. ¿Qué es Dios en forma de paloma? Es Dios como Espíritu Santo, la energía sexual, el inseminis. Hay dos espíritus, el Espíritu Santo y el Espíritu falso. El Espíritu Santo es santo y el Espíritu falso es falso. El Espíritu Santo es divino, es Dios, es la paloma blanca. El Espíritu falso es tenebroso, es el ego. El Espíritu Santo se cristaliza con la castidad. El Espíritu falso se cristaliza con la fornicación. Nace de la fornicación. El espíritu falso es el ego. El espíritu falso son los yoes, los demonios que nos hipnotizan con sus pensamientos, emociones y con su destino. Hay que renunciar al destino del espíritu falso. Hay que renunciar al poder hipnótico del espíritu falso. Hay que renunciar al origen del espíritu falso. El origen del espíritu falso es la fornicación. ¿Quién tiene las agallas? ¿Quién tiene el coraje, el telema, la voluntad de vencer a su espíritu falso, de vencer su destino, de vencer a sus yoes, su poder hipnótico de los yoes, de vencer a la bestia que quiere fornicar? ¿Quién? ¿Cómo se logra? Con el arcano 6. ¿Qué es eso? El amor. Trabajos me das, Señor, mas con ellos fortaleza. Así pues, el Padre en forma de blanca paloma está oculto en el 24, que está en el segundo espacio. El segundo espacio es el acto amoroso entre el hombre y la mujer, la naturaleza misma. El 24, sí, es el último misterio, es Dios.
y se comprende con el 6, que es la regeneración sexual. Ahora, con esta explicación, se lee de corrido de nuevo por tercera vez el párrafo, por favor. Y luego nos vamos a lo que explica el maestro Samael. Capítulo 1. Venerable Maestro Jesús. Jesús había instruido hasta entonces a sus discípulos solo hasta las regiones del primer misterio. Y sucedió cuando Jesús resucitó de entre los muertos, que pasó 11 años discurriendo con sus discípulos e instruyéndolos solo hasta las regiones del primer mandamiento y hasta las regiones del primer misterio. Ese que está dentro del velo, dentro del primer mandamiento, que es el 24º misterio, afuera y abajo. Esos 24, que están en el segundo espacio del primer misterio, el cual es antes de todos los misterios, el Padre en forma de paloma. Muy bien. Martita, ¿repites eso de afuera y abajo? Ese que está dentro del velo, dentro del primer mandamiento, que es el 24º misterio, afuera y abajo. Qué interesante. O sea, el Padre está oculto en el 24º misterio, afuera y abajo. Afuera y abajo. Afuera y abajo. Lo contrario sería adentro y arriba. Entonces, adentro y arriba está Keter, el anciano de los días, el Padre. Pero aquí nos está diciendo que también está afuera y abajo. Abajo, sí, el mundo físico. Afuera, sí, el cuerpo físico. Entonces, si tú estás haciendo el amor, amas a tu esposa, te están amando, pues arriba y adentro está el anciano de los días. Y el anciano de los días, Keter, también está abajo y afuera, es decir, en el 24. Es decir, en el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Todo esto les enseñaba el Cristo a sus apóstoles. Pero también así es como algo histórico, ¿verdad? A fin de poder escribir la obra. Pero también como algo atemporal, interior, el Cristo íntimo instruye a nuestra alma todo esto. Ahora sí, se prosigue a escuchar lo que el maestro Samael devela de este párrafo. El maestro Samael va a hablar de los axiomas trascendentes de los números que vimos, el 11, el 24 y el 6. El maestro va a enseñar. Él es el maestro. Adelante. Develación del venerable maestro Samael. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, sé constante en la oración. Los reyes del fuego sexual trabajan con paciencia en la gran obra. El Cristo íntimo instruye a la mente y al corazón. Hasta ahí. Ahorita seguimos. Los reyes del fuego sexual trabajan con paciencia en la gran obra. Hay reyes del fuego sexual. ¿Y lo contrario qué es? Esclavos del fuego sexual. ¿Quiénes son los esclavos del fuego sexual? Aquellos que no son reyes del fuego sexual. Aquellos que no gobiernan, no controlan su fuego sexual. ¿Qué pasa con los que no gobiernan su fuego sexual? Pues fornican, profanan y jamás podrán preparar el mercurio. Jamás podrán despertar el kundalini. Porque son víctimas del fuego sexual. Son víctimas de todo lo que atañe al fuego sexual. El fuego sexual no solamente está en la conexión sexual del hombre y la mujer. Está en circunstancias de la vida. Circunstancias de tentaciones en la vida.
El fuego sexual nos puede hacer creer que estamos enamorados, el fuego sexual nos puede hacer creer que tenemos una recurrencia bonita por allá y caemos en esas cosas y adaptamos la gnosis a nuestras tonterías. Entonces debemos saber controlar nuestro fuego sexual y siempre en circunstancias de la vida decir, madre mía, esta energía es para ti, madrecita divina, esta energía es para ti. Y ya en la alquimia, madre mía, esta energía es para ti. Y conforme vas controlando el fuego sexual con la respiración y con la ciencia hermética estudiada, llegará el momento en que serás rey del fuego sexual. El Cristo íntimo instruye a nuestro corazón. Continuamos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El primer misterio es Keter, el anciano de los días. Tú lo sabes. Cuando el devoto comprende el primer mandamiento, entonces entiende fácilmente el 24º misterio. El misterio 24 se encuentra oculto entre el telar de Dios. Malla tras malla teje mi telar, tela para mi honra y telas para honrar. El anciano de los días se encuentra siempre oculto en su propio telar, en su propia creación. No sería posible entender no sería posible entender el misterio 24 sin haber previamente comprendido el sexto misterio. Trabajos me das, Señor, mas con ellos fortaleza. El sexto misterio explica con entera claridad el misterio 24. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. No caigáis en tentación. El alma, el sexo, la tentación, la caída, la regeneración se encuentran ocultos en el sexto misterio. En el primer espacio está el anciano de los días, el Padre que está en secreto. En el segundo espacio está la naturaleza, explicable solo con el sexto misterio. Venerable Maestro Jesús, lo que el primer misterio envuelve. Hasta ahí espacio. ¿Se acabó la hora? ¿La qué? Perdón. ¿La hora? Son 8:32. ¿Terminamos la primera hora? Ujú. Bien. Esa otra parte la leemos después. Vean que se ha leído el primer párrafo. Se ha explicado a detalle lo que significa este párrafo y es el fundamento de este libro. Y cuando uno lee el siguiente párrafo, dice, este párrafo es el fundamento de este libro. Y así te la pasas de párrafo en párrafo los 148 capítulos. Este libro es la Biblia de los gnósticos. Este libro es el libro del amor. Este libro es el libro de la alquimia. Este libro lo develó Samael Aumbeor, el quinto de los 7. Este libro lo estudió San Valentín, a ese a que le dan el día del amor. En el primer siglo del cristianismo, San Valentín vivió y tuvo sus discípulos que estudiaban esta obra. Y esta obra fue escrita por los apóstoles. Lo que dicen los investigadores que fue escrito durante varios siglos, eso es falso. Yo le creo a los hombres despiertos, al avatar, Samael, y a lo que dice el libro. Y el libro dice que Jesús ordenó a Tomás, a Mateo y a Felipe que escribieran todo lo que escuchaban. Y Samael dice que los apóstoles escribieron ese libro. Así es que son enseñanzas maravillosas que necesitamos escuchar con plena atención, humildemente.
Y este primer párrafo estremece el alma cuando el alma realmente quiere redimirse. Porque ¿quién está buscando a Dios? ¿Dónde lo buscas? ¿Aprendiéndote de memoria alguna Biblia o un libro sagrado? ¿En algún templo de ladrillos? ¿Dónde lo buscas? ¿En las estrellas? ¿En la naturaleza? ¿En las pirámides? ¿En la mitología? ¿En los textos de alquimia? ¿Dónde está Dios? En el misterio 24. En el acto amoroso hay que encontrarlo. Pero ¿cuáles son las reglas para encontrarlo? ¿Cuáles son esos peldaños, escalones, esos misterios, esas iniciaciones, esos procesos de purificación, esos elementos, esas claves? Este libro es para definirse. Este libro es para gente seria. Este libro debemos leer todos y estudiarlos todos. Si eres gnóstico y te crees gnóstico, es absurdo decir, no lo he leído. Es absurdo decir, me he leído algunas cosas, pero no todo. Es absurdo. Si te crees gnóstico, si te crees realmente que amas a Cristo y que quieres la cristificación, pues estudia estos elementos, estos misterios. Llegó la hora que el movimiento gnóstico ponga su atención en el libro gnóstico menos leído de los gnósticos. Es absurdo que el libro más sagrado sea el menos leído y es el que más necesitamos. Bueno, amigos, hasta aquí doy yo mi participación. Paz inverencial. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Muchas Julio, gracias, Martita. Muchas gracias, Maranita. Me sugiere, Maranita, espacio para preguntas de esta parte y con todo gusto, sí. sí, exactamente eso le iba a proponer. Si alguien tiene alguna pregunta, pues levante la manita y demos espacio que también otros hagan preguntas, seamos algo breves y objetivos. Ujú. Ya aquí hay dos personas. A ver, creo que no alcanzo a ver su nombre. Julio César Martínez Quintanilla. Ok. Primero empezamos con él. Adelante, Julio César. Buenas noches, hermanos. Quisiera que me dijera algo sobre cuando dice la carne es débil. Esa sería mi pregunta. Con todo gusto. ¿De dónde eres? De Tapachula, Chiapas. ¿Fuiste mi alumno hace 20 años? Sí, ¿Sí? sí. Ah, sí. Hola. Sí. Hola, Francisco. Gusto saludarte, Julio. Saludos Sí. a tu amada. Gracias. Bien. Me leen el parrafito ese donde dice, es como cuarto párrafo de Masamael, creo. El espíritu es fuerte, pero la carne. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. No caigáis en tentación. Tan sencillo, que el espíritu realmente es fuerte. El ser es fuerte. El íntimo es fuerte. Pero el cuerpo físico es débil. Quien tiene cuerpo físico tiene riesgo de caer aunque sea un gran maestro. ¿Acaso no hay ángeles caídos? Y se cae por el sexo y se levanta por el sexo. Entonces, aunque tengamos el ser fuerte, tenemos un cuerpo físico que es débil y hay que concentrarnos no en la debilidad del cuerpo físico, sino en el ser. Mucha gente practica ciertos ejercicios para fortalecer los esfínteres del sexo, no caer.
y hacen ejercicios en el piso, marometas, contracciones del piso pélvico y tantas cosas. Está muy bien, todo eso está muy bien. Y aunque tengan los esfínteres de acero, si tu mente es débil, la mente va a abrir esos esfínteres de acero. Entonces, está bien fortalecer el cuerpo y los esfínteres y la alimentación, obviamente sí, pero mientras el cuerpo esté al servicio de la mente egoica, seguirá siendo un instrumento muy débil. Así pues, hay que concentrarnos más que en el cuerpo físico, en el espíritu, en el ser. Y el ser en el cuerpo físico está representado con la columna vertebral. Si tú te concentras durante la magia amorosa en tu ser y en la columna vertebral, triunfarás. Obviamente, sabiendo usar la respiración. Con eso doy respuesta a tu pregunta, Julio. Continuar primero las damas. Creo que Matilde fue de las primeras. Yes. Mm, Gracias, buenas noches. Mi pregunta es solamente sobre, tengo saqué copia de un PDF que tenía y dice que es de primera edición, 1983, El Salvador. Ustedes leían algo más, pero aquí en esta edición no lo vi. Entonces, ¿podrían compartir quizás algo que sea más reciente, que quizás es donde vengan palabras? Nada más fue que no coincidían con Muy bien. la edición ¿Qué que tengo. párrafo fue el que hizo falta? Le digo que eran palabras, ¿no? El párrafo casi estuvo bien. Al final decían algo antes de que, dice aquí, el segundo espacio está la naturaleza, explicable solo con el sexto misterio. Y de ahí decían algo más y yo no lo vi en esta edición que tengo. Después de eso que acabas de decir, ¿había algo más? Sí, viste, está en letras más grandes y más recalcadas, negritas, dice, lo que el primer misterio envuelve. Enseguida dice, y Jesús dijo a sus discípulos, Está muy bien. aparece. El problema es que no está en tu libro, dices. ¿O cuál es? Así, ajá, sí, que no está igual. Así es, a muchas obras de estas les falta algún detalle, pero bien, es una pregunta de aspectos técnicos de edición, pero con aspectos esotéricos de ideas trascendentales de comprensión. ¿Tienes alguna duda? No, todo está muy hermoso. Muchísimas gracias. Para seguir. Creo que lo único que quería saber es qué edición es la que están leyendo. ¿Quién eres? Buenas noches, soy Víctor. Víctor, ¿qué, perdón? Víctor González. Hola, Víctor. ¿Qué edición estamos leyendo? Yo ninguna, por cierto. Pues iba a mencionar algo. ¿Mande? Sí, iba a mencionar algo de que puede haber alguna diferencia. Sí, claro, mira, Víctor, La edición es de Nox Editores. es Nous Editores la edición, ¿sí? Muy bien. He estudiado yo todas las ediciones. La de Osmaro Luna, que es la que cita a la hermana, la primera edición que salió, de 1983, y otras. Hemos hecho un trabajo muy arduo para subir el Piscis Sofía en audiolibro a Gnosis Audiolibros. ¿Audiolibros? ¿Gnosis o no es audiolibro? No sé si audiolibros en Gnosis. YouTube. Gnosis Audiolibros en YouTube. Y para hacer ese trabajo de audiolibros tuvimos que analizar tantas complicaciones de términos técnicos, ¿verdad? Pero no hay una liturgia que digas, esta es la súper mejor.
Para mí es la de 1983. Pero bueno, no es el objetivo analizar técnicamente los libros, mas ya se citó que es Nous Editores. ¿Otra pregunta, comentario? Buenas noches, Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? José Cerón. Adelante, hermano, sea tan gentil de exponer su pregunta. Gracias. Sí, muy bien explicado. Digamos, el primer párrafo, muy directo, está muy bien. También quería preguntar acerca, pues, lo que tú nos indicas. O sea, sabemos de este misterio, el conocimiento, el fundamento, pero digamos, ya la práctica, la técnica, digamos, pues ya es otra cosa, ya es el conocimiento. Entonces quería preguntar, digamos, acerca de esas técnicas o con base, no sé, en tu experiencia o los que tienen su esposa y pueden experimentar en el laboratorio. eh, Ustedes, yo sé que es muy directa la pregunta, ustedes pueden enseñar, digamos, esas técnicas, digamos, las posturas con base en la experiencia. Gracias. Sí. No. ¿Otra pregunta? Buenas noches, Carlos Torres de Guadalajara. La pregunta anterior, puedes acercarte a tu misionero, hermano, y disculpa que sea radical en la respuesta, pero no es así. ¿Sí? Estudia el libro Misterio del Lauro Florecero, todos los libros le enseñas del maestro Samael, pero hay cosas que a ti y a tu esposa te las dirá tu propio ser. No se explica. Bueno, muchas gracias, está bien. De nada. Buenas noches. Y espero no herirte, pero esos misterios, ¿sabes? Cuestan. Tengo que bajarle un poquito a mi actitud, pues, pero quiero decirte que los misterios cuestan. Y si tú los das así a las personas, ya no los valoran, hermano, nadie. Debes tú buscarlos, que te los dé tu Padre. ¿Lograrás un mes sin derramar tu energía creadora? ¿Un año? ¿Lograrás 2 años? Y en ese trayecto poco a poco te irán dando los misterios, poco a poco. Debes irlos conservando como gemas preciosas en el tesoro de tu luz, de tu experiencia, de tu vida íntima con tu ser. Sí, esta es una enseñanza sexual, 100%, es verdad, y se presta a malas interpretaciones y a una lujuria muy refinada y muy santa. Pero no, Cristi Sofía también oculta sus misterios. Cristi Sofía también oculta sus misterios. Y aunque si tú lees el libro, allí están y los podrás leer, pero te podrán tapar tus ojos y tornarte ciego para que no los veas si no estás con humildad, pues, y con santidad. Con humildad y con santidad. Te podrán dar muchos misterios, con humildad y con santidad. Y te los darán a ti, solo a ti en tu corazón. Pero consérvalos para ti como un tesoro. Pero si tú tu tesoro se lo estás dando a todos, no, ni les van a servir, ni los van a valorar. Y aparte a ti, por estar divulgando los misterios que te dieron en secreto, te van a castigar. Entonces, Samael sí nos dio muchos secretos, muchas enseñanzas. Él es el avatar, él es el maestro, él es el quinto de los 7, el quinto auxiliar.
Pero si quieres esos elementos, si quieres esos misterios, sacrifícate en la piedra, sangra en la piedra, llora en la renunciación, en el cambio. Y entonces Él, tu ser, te dará esos misterios, esos elementos. Disculpa la respuesta tan seca al principio. ¿Otra pregunta? Continuamos con Carlos. Perdón, primero Amelia y después Carlos. Ya tiene buen rato esperando a la señora Amelia. Ok. Entonces, Amelia o su servidor. Amelia, por favor. Bueno, si no puede Amelia, otra persona. Muy bien, entonces Carlos. Muchas gracias. Buenas noches, hermano Paquito. Soy Carlos Torres. Hola, hermano, ¿cómo estás? Paz Muy y bien. bendición. Adelante. Estamos en la senda, andando. Mi hermano, referente a el 11, que hace referencia a los años en que el Maestro Jesús estuvo con sus discípulos, tiene relación con el arcano 2 por la suma de 1 más 1. Sí, tiene relación. Son las enseñanzas de la Madrecita Divina. El 2 es la Madre Divina. También. Y también el 2, en una acepción, es la esposa, sacerdotisa. El elemento femenino está resplandeciendo en ese párrafo. El elemento femenino, ya sea como María Magdalena, la esposa del iniciado, o como la Madrecita Divina del iniciado, está en todo el Piscis Sofía. Dice el venerable Maestro Samuel que primero podría faltar luz en el universo, en el mundo, antes de que le falte una María Magdalena al iniciar. Claro, arrepentida, porque si no, quién sabe por iniciar. Y pobre mujer. En la respuesta es que sí tiene que ver. Otra pregunta. Gracias, hermano. Buenas noches, hermanos. Les saluda Amelia de Perú. Agradezco esta invitación, como es, ¿no? En un párrafo que parece tan pequeño, sin embargo, un gran significado, ¿verdad? Mi consulta es la siguiente. Yo fui a una de las conferencias que dictaban y era el lado femenino de Dios y estaba representado por el Espíritu Santo. Pero en esta interpretación de este párrafo de la Pistisofía, viene a ser, el Espíritu Santo viene a ser el mismo Padre. No logro entender, ¿no? Si se decía que el Espíritu Santo era la extensión del lado femenino de Dios, y cómo es que aquí el Espíritu Santo viene a ser el mismo Padre. ¿Me podría un poquito darme una luz al respecto? Con todo gusto. Está confundida porque se basa en la conferencia que usted fue. Pero la conferencia a la que usted fue y en la que basa esta pregunta está equivocada. Y le voy a explicar por qué. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son los tres logos. Esa trinidad forman lo que los egipcios le llaman Osiris, o que también se le llama el Santo Kidano. El Espíritu triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es Osiris. Osiris, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se desdobla a su vez en el aspecto femenino. Entonces, el aspecto femenino es el desdoblamiento de ese triángulo.
El aspecto femenino brota del Espíritu Santo, pues. Pero el Espíritu Santo es parte del triángulo, es parte de Osiris. ¿Sí me explico? Claro. Entonces el Espíritu Santo, que es parte de Osiris, que es parte, como el Cristo es parte de Osiris, como el Keter es parte de Osiris, Padre, Keter, pues parte de Osiris, los tres son Osiris. Pero desde el vértice, el arista o el ángulo, que es el Espíritu Santo, de esa parte se desdobla la Madre Divina, Ujú. el eterno femenino, la Madre. Entonces, de la unión de ambos brota el fuego, la creación, toda la creación. Así pues, el Espíritu Santo representa el elemento masculino, pero se desdobla en su aspecto femenino en la Madre Divina. La Madre Divina es el mismo Espíritu Santo, pero derivado. Deriva de él, surge de él por desdoblamiento. ¡Wow! ¡Qué grandioso misterio, ¿verdad? Sí, Bárbaro. gracias. Tremendo. Gracias por su... Gracias. Gracias, hermano, gracias. El hermano Sergio, si está por ahí. Aún. ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio y Aida, y Argentina. ¿Cómo le va, hermano Francisco? Me va muy bien, paz inverencial. Saludos Paz a ti inverencial. y a tu amada Aida. Es un Muchas gusto gracias, sí, saludarlos. muchas gracias. Hermano, ¿nos podría matizar cuando el maestro Samael devela que dice, el Cristo íntimo instruye a la mente y al corazón? ¿Nos podría matizar ese punto? Claro que sí. ¿Qué creo? Te digo. El Cristo íntimo instruye a la mente y al corazón. La mente necesita ser dirigida por el Cristo. El Cristo dirige a la mente, sí, la somete, la gobierna, como cuando el Cristo entró victorioso a la Jerusalén celestial montado en un burro, el burro símbolo de la mente cristificada, gobernada, dirigida por el Cristo. El Cristo también dirige el corazón a través de los intuitos, porque si el corazón no es dirigido por el Cristo, entonces el corazón está poseso de yoes. Y cuando los yoes dirigen al corazón, hacemos un desastre. Nuestro corazón se llena de rencores, de resentimientos, de odios, de pasiones disfrazadas de amor, del fuego sexual contaminado por la lujuria, y nuestro corazón es un templo lleno de mercaderes. Es un verdadero desastre. Y entonces nos creemos enamorados de Mangano, de Perengana, de Sutana, etc. Y Eros desviado, dirigido por un corazón desviado, es la calamidad. Así pues, el Cristo íntimo dirige a nuestra mente y dirige a nuestro corazón. Por eso siempre nuestras plegarias deben dirigirse al Cristo. El Cristo es el personaje principal de toda esta obra. Ayuda a Piscis Sofía, la salva de la mente y la salva del corazón. Cristifica la mente y purifica los sentimientos del corazón. Por difíciles que sean nuestras pruebas, por espesas que sean las tinieblas, por fuertes que sean los lazos del destino que nos atan a una vida horizontal y hasta caótica, por hipnóticos que sean los conocimientos intelectuales que seducen, engañan y distraen con su falsa luz, que confunde, siempre el iniciado debe dirigir sus pláticas a ese poder luz que siempre nos salva y que tiene el poder de salvarnos, que es el Cristo.
Y Él ha dado el poder también a la Madre Divina. Así es que el iniciado, el científico, alquimista o químico de tipo superior, debe entrarle muy duro a la rezadera, a su Cristo íntimo y a su Madre Divina. Así es, para que esa oración sincera, con el mantra Pander que invoca al Cristo, el Cristo dirija nuestra mente y nuestro corazón. La esencia es crística, nuestra esencia y nuestra voluntad de esencia, de la esencia divina, es crística. Y si la voluntad es crística, pues la esencia y la voluntad están elaboradas de la misma substancia del Cristo, de la misma contextura del Cristo y de la Madre Divina. Así es que la esencia y la emoción de la esencia, el sentimiento de la esencia es crístico. Las inquietudes de la esencia son crísticas. Entonces el Cristo impregna a la esencia ayudándola. Y la esencia le suplica al Cristo. Y cuando la esencia con sus inquietudes espirituales, asistidas por el Cristo, pues impregnan con su voluntad y sus inquietudes espirituales a la mente. La mente que nos engaña, que tuerce el camino. Cuando alguien no controla la mente en su magia amorosa, fracasa. Pero cuando alguien controla su mente en la magia amorosa, triunfa. La mente se controla con la respiración y con la oración al Cristo. Por eso el Cristo gobierna, debe dirigir la mente. El Cristo instruye a la mente y al corazón. Nosotros, lamentablemente, somos mente y somos corazón. Y el Cristo nos instruye a nosotros que somos corazón y a nosotros que somos mente. Él nos instruye. ¿Tú quieres ser instruido por tu Cristo o te quedas solo con la mente? Entonces, dirijamos pues nuestra súplica sincera al Cristo íntimo para que nos dirija nuestra mente y nuestro corazón. ¿Quedó claro, señor Sergio, hermano? Sí, Francisco, muchísimas gracias. Sí, ha ampliado más mi comprensión con respecto a eso. Muy, muy agradecido estamos. Paz inverencial, apreciable Paz hermano. inverencial. Muchas gracias. Paz inverencial. Continuamos con Marisela Hernández. Sí, buenas noches. Pues mi aportación es que yo me di cuenta que cuando empiezan como el capítulo, hacen como una pequeña oración o le piden permiso al maestro Samael para empezar el capítulo. ¿Es así? Porque eso no está escrito lo que habló la hermana antes de empezar a leer el capítulo. ¿Sí es así? Si es así que hacen una pequeña oración antes de empezar el capítulo. sí, hermana, sí debemos hacer una oración al Padre, al Ser, a la Madre Divina para que nos dé la sensibilidad, la intuicionalidad, la comprensión, para que esta lectura no sea mecánica, para que esta lectura y esta aportación deje algo a tu alma, a tu esencia, a mi esencia y a todos los hermanos. Deje algo útil en nuestro trabajo. Para eso es la oración. Ok, muchas gracias. A sus órdenes. Paz inverencial, hermano. Paz inmerencial, gracias. Ya, por último tenemos a Ismael Pérez. Adelante. Creo que fueron todas. ¿Ande? Creo que lo había levantado por error. Ok. Bueno, pues les agradezco a todos sus preguntas, su paciencia, por escucharnos y espero vernos aquí el próximo jueves. Leeremos el siguiente párrafo y espero que quede algo en nuestra alma, esas herramientas luz para conquistar esos elementos que nos lleven a construir algo en esta existencia.
estudiando este libro del amor, este libro de las grandes decisiones. Gracias, Alejandra. Gracias, Martita. Gracias, Marianita. Gracias por su ayuda. Paz inferencial. Paz inferencial. Gracias, señor Francisco. A todos. Marianita. Gracias. Paz inferencial a todos, hermanos. Gracias. Paz Muchas inferencial, gracias. muchas gracias.